Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa algo que suena un poco intimidante, pero les prometo que es fascinante. Vamos a diseccionar un documento directamente extraído de un programa de doctorado en ingeniería. Así es una presentación de diapositivas titulada, a ver si lo digo bien, Actividad 1, Identificación de modelos y puntos fijos. Y, bueno, no es una simple clase teórica. Para nada. Nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, es tomar este protocolo académico que, a simple vista da terror con tanta jerga técnica y traducirlo a una especie de historia de detectives. Paso a paso. Me encanta esa idea de la historia de detectives. Es que lo es. Queremos explicar qué son los famosos puntos fijos, pero para principiantes absolutos. Porque aceptémoslo, cuando la gente escucha términos como ecuaciones diferenciales o abstracción matemática, pues salen corriendo. Totalmente comprensible. La matemática avanzada puede ser muy árida si no se contextualiza. Exacto. Entonces te lanzo un reto. No veamos esto como una clase de cálculo. Veamos esto como la búsqueda de, digamos, el botón de pausa escondido en el universo. Acepto el reto. Me parece una analogía brillante. Y para establecer el escenario de esta historia, imaginen a un investigador que entra a un laboratorio. Tiene exactamente 35 minutos y una misión crítica. El reloj está corriendo. 35 minutos. Es muchísima presión. Demasiada. Y el protocolo divide este tiempo de una manera muy inteligente. Los primeros 25 minutos son de trabajo en solitario, lo que llaman la fase individual. Ajá. Aquí el investigador tiene que extraer un secreto matemático de un texto científico súper denso. Y luego, los últimos 10 minutos, que son la fase grupal, se usan para debatir qué significa realmente ese secreto. Me fascina esa estructura. Es como, primero aíslas las piezas del rompecabezas tú solo, y luego te sientas con el equipo a ver qué imagen formaron. Entonces, arranquemos con la fase individual, los primeros 25 minutos. Claro, el inicio de la misión. Extraer las reglas del juego. Toda buena historia comienza con una escena del crimen, o un misterio por resolver, ¿no? Y en este caso el misterio está súper oculto dentro de un artículo de investigación larguísimo. Lleno de prosa complicada, historia del problema, metodología, mucho ruido. Exactamente, mucho ruido. Y antes de que el investigador pueda encontrar ese botón de pausa, tiene que entender cuáles son las reglas de movimiento del sistema. La parte A del documento lo llama formulación del modelo. Así es. Y el objetivo aquí es aislar el sistema dinámico del resto del texto. Un sistema dinámico es básicamente cualquier cosa que cambia con el tiempo dependiendo de su estado actual. O sea, como el clima o la bolsa de valores. O el crecimiento de bacterias, exacto. Y el documento exige 3 pasos súper específicos para hacer esto. Primero, identificar, luego definir y finalmente mapear. A ver, desmenucemos eso. El primer paso, identificar. Supongo que es literalmente escanear el texto buscando las ecuaciones centrales que gobiernan cómo cambian las cosas, ¿verdad? Literalmente. Buscar la matemática entre las palabras. Y una vez que la encuentras, pasas a definir. Tienes que reescribir esas ecuaciones como una función matemática clara, lo que representamos genéricamente como f de x. F de x, vale. Y el tercer paso, el mapeo. Según entiendo, aquí es donde tienes que separar lo que se mueve, que son las variables, de lo que se mantiene constante, que son los parámetros. Ese es el paso más crítico. Separar variables de parámetros es lo que define todo tu modelo. Pues aquí quiero proponer una analogía para aterrizar esto, porque, los conceptos matemáticos en el aire son difíciles de atrapar. Adelante, te escucho. Imaginen que están leyendo la receta de un pastel, pero no es una receta normal. Es una receta larguísima, llena de anécdotas de la abuela, la historia del trigo, todo eso. Ese es el artículo científico denso. Claro, el ruido que mencionabas antes. Exacto. Entonces, el trabajo del investigador en estos 25 minutos es extraer simplemente las instrucciones exactas de tiempo y temperatura. Esa es la ecuación, el f de x. Me gusta hacia dónde va esto. Y el mapeo sería separar los ingredientes. O sea, las variables son las cosas que puedes cambiar, como la cantidad de azúcar o de harina. Pero los parámetros son las cosas fijas, como el tamaño de tu horno. El horno no va a cambiar de tamaño mientras horneas.
Es una analogía fantástica. De verdad, es exactamente eso. Es el proceso de pasar de la literatura descriptiva, la anécdota de la abuela, a la abstracción matemática pura. Gracias. Me ayuda mucho a visualizarlo. Tienes tu f de x, tu receta purificada. Sabes que fluye y que está fijo. Y ahora que tenemos esa receta exacta, las reglas de cómo cambian las cosas, la intuición nos diría, bueno, vamos a ver qué tan rápido cambian. Pero no. Ahí está el truco. El protocolo da un giro inesperado. No queremos saber qué tan rápido cambian. Queremos descubrir en qué momento exacto dejan de cambiar. Llegamos a la parte B del documento, el análisis de equilibrio, el famoso botón de pausa. El clímax matemático de la fase individual. Aquí es donde entran los puntos fijos. Matemáticamente hablando, calcular un punto fijo significa resolver para cuando la función es igual a 0. O sea, f de x igual a 0. F de x igual a 0. En términos de nuestra historia de detectives, es encontrar ese lugar donde el sistema simplemente ya no experimenta ningún cambio. Así es. La tasa de cambio se anula por completo. Te hago una pregunta aquí, volviendo a las analogías. Si el sistema fuera un automóvil en movimiento, resolver f de x igual a 0 no es calcular la velocidad en el tablero, ¿verdad? No, para nada. No es la velocidad. Es más bien como dibujar un mapa geográfico y marcar con una X los lugares exactos donde el auto terminará estacionado con el motor apagado, sin importar desde dónde empezó a conducir. Exacto. Es encontrar los destinos finales inevitables. Y para visualizar ese mapa, el investigador tiene que crear una herramienta geométrica muy específica que el documento llama la línea de fase. La línea de fase. ¿Cómo visualizamos eso para quienes nos escuchan? Imagina una línea horizontal. En esa línea marcas tus puntos fijos, los lugares donde el auto se detiene. Pero no solo marcas los puntos. El investigador tiene que dibujar flechas en los espacios entre esos puntos. Ajá. ¿Y qué indican esas flechas? Indican hacia dónde es empujado el auto o la variable a lo largo del tiempo. Si las flechas apuntan hacia tu punto de equilibrio desde ambos lados, tienes lo que llamamos un atractor. O sea que el sistema tiende a ir hacia allá naturalmente. Exacto. Visualmente es como soltar una canica en el fondo de un tazón curvo. Si la empujas un poco, la gravedad la vuelve a llevar al centro, al reposo. Es un punto fijo estable. ¡Wow! Pero supongo que también debe haber lo opuesto, ¿no? Claro, los repulsores. Matemáticamente, f de x sigue siendo 0. Hay un punto de reposo. Pero en la línea de fase, las flechas apuntan alejándose del punto. ¡Qué interesante! Es como si la canica estuviera en la cima de una colina perfectamente lisa. Esa es la imagen perfecta. Está en reposo allá arriba, sí, pero si una mosca se posa sobre la canica, la más mínima brisa, la canica cae y se aleja para siempre hacia otro valle, hacia un atractor. Es súper inestable. Qué fascinante que la matemática te dé un número que parece sólido, un 0. Pero la geometría te diga, oye, cuidado, este punto es una trampa. A la menor provocación, todo colapsa. Por eso el álgebra y la geometría tienen que ir de la mano en este análisis. Y eso nos lleva al final de la fase individual. El investigador ya no tiene tiempo. Se acercan los 25 minutos. Suena la alarma. ¿Y qué tiene que entregar? El documento pide entregables muy técnicos. Una imagen de la ecuación original, la función redactada matemáticamente, la lista de los puntos fijos calculados y un gráfico por computadora, específicamente hecho en Python, usando librerías como Matplotlib. Espera, ¿programar en Python? Si ya hizo todo en papel y entendió la línea de fase, ¿por qué la computadora? Porque en la vida real, los sistemas tienen múltiples variables interactuando al mismo tiempo. La mente humana no puede visualizar un espacio de, digamos, 5 o 6 dimensiones. Claro, la computadora actúa como una prótesis para el cerebro. Así es. Te genera un campo vectorial lleno de flechas precisas. Te muestra las corrientes invisibles de todo el fenómeno sin sesgos humanos. Y con eso impreso, termina el aislamiento. Y aquí la historia da un giro espectacular. Entramos a la fase grupal, los últimos 10 minutos donde los investigadores se reúnen. El clímax de toda la actividad. Porque tener un mapa con lugares de estacionamiento marcados es inútil si no sabes qué demonios está estacionado ahí. Esa es la clave de todo el protocolo. El material establece una regla de oro que parece casi filosofía. Dice, y cito, un punto fijo es solo un 0 en una ecuación hasta que es interpretado fenomenológicamente. Fenomenológicamente.
Una palabra de domingo. Bastante, pero básicamente significa entender cómo se experimenta ese número en la realidad física. Porque el código de Python escupe números perfectos, pero el algoritmo no sabe qué es el dolor, o el dinero, o el clima. Es que eso me vuela la cabeza. Las matemáticas son súper frías, pero la realidad no lo es. Un simple cero en un papel puede ser una noticia increíble o una tragedia absoluta. Exactamente. Por eso el equipo tiene que usar 3 lentes diferentes para interpretar ese cero. El primero es el lente biológico. A ver, pensemos en biología. Si estamos modelando animales en un bosque, por ejemplo, ese punto fijo estable, ese atractor hacia el cual van las flechas, ¿qué significa ahí? Podría representar la capacidad máxima y estable de la naturaleza. Un balance donde nacen tantos animales como los que mueren y el ecosistema prospera en equilibrio. Suena hermoso. Pero, ¿qué pasa si el álgebra te da un punto fijo que es exactamente el número 0? Uy, pues que no hay animales. O sea, la extinción de una especie entera. El mismo concepto matemático, el reposo, pero en la realidad significa la muerte absoluta. El contraste es brutal. Y sin esos 10 minutos de debate grupal, la matemática está completamente ciega ante esa tragedia. Luego pasan al segundo lente, el lente físico. Dejamos la biología y entramos a las máquinas, me imagino. Sí, termodinámica, mecánica. Ese cero podría ser un péndulo descansando en perfecto reposo. O, no sé, pensando a gran escala, la temperatura estable dentro de un reactor nuclear, ¿no? Un estado que tienes que mantener a toda costa para que no haya un desastre. Exacto. Tienes que saber si ese reactor está en un valle seguro o balanceándose en la cima de una colina inestable a punto de derretirse. ¡Wow! Y nos queda un último lente, que el documento llama el lente social. Y siento que aquí las cosas se ponen todavía más difusas y complicadas. Porque estamos modelando humanos, economía, redes sociales, comportamiento masivo. Si moderamos una red de personas, digamos, discutiendo un tema, un atractor estable podría significar que se alcanzó un consenso perfecto. Todo el mundo se puso de acuerdo. Suena bien. Suena excelente. Estabilidad social. Pero, ¿y si lo vemos desde la economía? Ese mismo estado de que nada cambia, de reposo total, ¿no sería un estancamiento económico absoluto? Totalmente. Parálisis. Cero movilidad social. Cero transacciones. El mercado congelado. Es una paradoja increíble. Un sociólogo podría ver el gráfico de Python y decir, miren, logramos la paz social. Y un economista al lado, viendo el mismo gráfico, diría, estamos en la ruina, nadie está comprando nada. Y por eso el protocolo obliga a los ingenieros a hablar entre ellos. Las herramientas analíticas te dicen a dónde va a parar el sistema, pero solo la interpretación humana te dice si quieres estar en ese lugar o no. ¡Qué viaje, de verdad! Recapitulemos el viaje narrativo de este protocolo de 35 minutos. A ver, hagamos el resumen. Empiezas con un texto académico denso, súper confuso. Tienes que aislar las reglas del juego, separar tus ingredientes variables de tu horno estático. Armas tu ecuación diferencial, tu f de x. Luego buscas el botón de pausa, igualas a 0, encuentras ese punto de equilibrio donde todo el cambio se detiene y dibujas tu línea de fase para ver si es un valle seguro o una cima inestable. Y finalmente, el paso más humano de todos. Apagas la computadora, te sientas con tus colegas y discutes durante 10 minutos si ese estado de reposo es algo bueno, malo, natural o artificial. A través de los lentes físico, biológico o social. De verdad, me deja pensando muchísimo. Porque todo esto aplica a sistemas que nos rodean todos los días. Todo, desde la inflación hasta una pandemia, tiene puntos fijos. Y para ir cerrando este análisis a fondo, quiero dejar sobre la mesa una reflexión provocativa. Para quienes nos escuchan, algo para que le den vueltas después de apagar este audio. Me encantan estas preguntas para llevarse a casa. Te escucho. Si todos los sistemas dinámicos que existen, ya sea en la biología, la física o la economía, tienen estos atractores, estos puntos fijos que tarde o temprano los arrastran inevitablemente hacia un estado donde todo cambio se detiene. Ajá. Cabría preguntarse hacia qué punto fijo se dirige nuestra propia sociedad moderna. Porque vamos súper acelerados, todo cambia a la velocidad de la luz. Es una pregunta enorme. ¿Estamos, digamos, en camino hacia un equilibrio perfecto y sostenible?
como la capacidad de carga del bosque? ¿O los estamos dirigiendo a toda velocidad hacia un cero de estancamiento total o peor, a la cima de un repulsor inestable, donde a la menor crisis todo se derrumba? Es aterrador y fascinante pensarlo. Porque en la sociedad no tenemos a alguien afuera calculando nuestra f de x. Exacto. Somos nosotros las variables, fluyendo a ciegas. Y esa es una pregunta que queda flotando en el aire. Un misterio fenomenológico que tendremos que analizar mucho después de terminar este episodio. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Gracias a ti. Ha sido un análisis realmente revelador. Hasta la próxima y sigan cuestionando sus puntos fijos.